Buenos días, ante todo. Primero agradecer al comité organizador del Congreso. Realmente es un gusto poder compartir estos datos de algunos años que llevamos haciendo investigación en páramos, quizás en el extremo del sur de los páramos en Sudamérica, ¿no? Ahí en Piura. Y bueno, ha sido muy importante para nosotros como institución y como parte de una red, ¿no? La red de monitoreo hidrológico IMEA, en la cual formamos parte y la constituyen un grupo de instituciones, tanto académicas, ONGs y otras instituciones, con la cual desde el 2010 justamente se propuso poder sacar información relevante sobre ecosistemas de montañas, y especialmente páramos, ¿no? En Piura realmente teníamos muy poca información de estos ecosistemas y es parte de lo que les voy a mostrar algunos alcances que hemos logrado. Solamente para podernos ubicar y contextualizar, ¿no? En la región Piura está al norte de Perú, limitamos con Ecuador y tenemos estos espacios de páramo, ¿no? La mayor parte de la región de donde provengo es costa, ¿no? Solamente el 30% de la región es andina. Y esto que ven aquí de color verde y mostaza son los páramos y remanentes de bosque que tenemos en la región. Ya precisando sobre la cuenca donde estamos monitoreando, ¿no? Es esta cuenca Quirós, que es muy importante para la región porque de aquí proviene el agua que nace en esta zona de aquí, la que está de color mostaza y verde, lo que constituye las cabeceras de cuenca de este río Quirós, ¿no? Y de aquí se lleva el agua a través de un trasvase a este reservorio de San Lorenzo, ¿no? Que da vida a cerca de 40.000 hectáreas, ¿no? de constante producción de agroexportación y muy importante para la región. Entonces, el monitoreo que estamos haciendo es justamente en esta área de cabecera de cuenca, ¿no? Donde tenemos ecosistema de páramo y de bosques montanos. Junto con Condesan y en el marco de la iniciativa IMEA, logramos instalar esta red de monitoreo, ¿no? Son 6 cuencas que estamos monitoreando bajo la metodología IMEA, ¿no? De cuencas pares, por eso es que ven así en parejas estos puntos, ¿no? En las cuales las cuencas difieren una de la otra, ¿no? Una está en buen estado de conservación, otra ha sido impactada o está en recuperación, otra que está bajo alguna actividad, ¿no? Como quema, ganadería, y aquí esta que está aquí es algo que nosotros llamamos meseta andina, que es una área de pajonal, ¿no? Ha sido páramo, ¿no? Pero está bastante impactada, la gente vive allí, es bastante plana, hace agricultura, hace ganadería, ¿no? Pero también tiene su cierta dinámica, tanto en hidrología, en el clima, ¿no? Bastante humedad, muy similar como ocurre en esta zona, ¿no? Entonces, les comentaba que la metodología es de cuencas pares, ¿no? Son cuencas bastante pequeñas que difieren una de la otra, ¿no? En su estado de conservación, como se ve aquí en la gráfica. En cada una de las cuencas se ha instalado estos equipos de monitoreo, ¿no? Son 3 pluviómetros y un vertedero que se diseña hacia el final de la cuenca. Los objetivos que tenemos para este monitoreo es aumentar el conocimiento, ¿no? Acerca de la disponibilidad hídrica y la regulación y sobre los efectos ocasionados en cuanto a la hidrología de los ecosistemas cuando son impactados, ¿no? Sea por
deforestación o reforestación con especies exóticas, agricultura y otras actividades. Estos son algunos de los datos acumulados, ¿sí? De las 7 cuencas, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver la precipitación, ¿no? En algunas cuencas notamos mayor cantidad de lluvia, ¿no? de eventos de lluvia, especialmente en los primeros meses del año. Tenemos curvas máximas de intensidad de duración, ¿no? En cuanto a la intensidad de lluvia que cae en el ecosistema. Y algunos datos bastante interesantes para nosotros, al menos para la región Piura, porque nos dimos cuenta que los datos que teníamos, los datos históricos que teníamos en la región, estaban subestimando la cantidad de lluvia que caía en la cuenca, ¿no? Teníamos, por ejemplo, estos que se utilizaba en mucha de la bibliografía y especialmente en documentos de planificación. Por ejemplo, ponían que encima de los 500 metros sobre el nivel del mar, las lluvias oscilaban entre 700 y 1100 milímetros al año, ¿no? Cuando en realidad sobre los 3000 metros, ¿no? Donde empieza el páramo, bueno, tenemos páramo de los 3000 a 4000, que es la cota máxima en la región Piura, ¿no? Tenemos una depresión ahí en esa zona, la depresión de Huancabamba. Encontramos lluvias que sobre los 3000 metros ocurrían lluvias por encima de los 2000, 2500 hasta 3000 milímetros al año de lluvia, ¿no? Entonces, sí, aquí tenemos, ¿no? La cantidad de lluvia versus la altitud, ¿no? Tenemos que aún así en los páramos o en las zonas de páramo más húmedos llueve por encima de los 3000 milímetros aquí, ¿no? de agua que cae en el año en estos páramos. Y aún así en los páramos, ¿no? Entre uno y otro ocurren variantes, ¿no? Entre la cantidad de agua que ocurre versus los días donde no llueve, ¿no? Por encima de los 3000 no tenemos más allá de tener casi 50 días secos, o sea, de ausencia de lluvias, o sea que las lluvias son continuas, el páramo siempre está recibiendo agua, ¿no? Aún así que en las partes más bajas sí tenemos periodos largos de lluvias. Sí vemos que hay una estacionalidad marcada, ¿no? De lo que en cuanto a la cantidad de agua que cae en el páramo, ¿no? Todo el año registramos agua que ingresa al ecosistema, ¿no? por la lluvia, ¿no? Como podemos ver en estas dos cuencas que monitoreamos y también un bosque. La dinámica también es diferente en cuanto a la cantidad de agua que ingresa al ecosistema, ¿no? Lluvia, y el caudal, ¿no? Tenemos esta cuenca de páramo que es la que, digamos, mejor regula el agua. Es un páramo bastante bien conservado, con casi nulo impacto antrópico hacia el ecosistema, ¿no? Y es un páramo que regula bastante bien el agua. Y en el caso de este ecosistema de bosques, ¿no? Encontramos algo bastante singular, ¿no? Para nosotros habíamos, por ejemplo, aquí registrado estos eventos de lluvia, ¿no? Y aquí teníamos algunos picos en elevación del caudal del agua, ¿no? Pero aquí tuvimos un vacío llovió poco, ¿no? Y un vacío. Para nosotros a primera impresión pensábamos que los equipos habían averiado o habían sido manipulados.
pero luego nos dimos cuenta que no, que aún así con estos eventos el ecosistema regula tanto el agua que demora en poder dar una respuesta, ¿no? Demora en cuanto al caudal. O sea, acumula tanto el agua que el ecosistema demora en poder elevar la cantidad de agua que vierte hacia la parte baja, ¿no? Lo que nos indica que este bosque está regulando bastante bien, almacenando, tiene un suelo bastante profundo, ¿no? De entre 50 a 60 centímetros, ¿no? Lo que nos hace pensar de la importancia que tiene, en este caso, el bosque para la regulación del agua. En el caso de la meseta andina, ¿no? Que les comentaba que este páramo habitado, bastante plano, ¿no? Encontramos también lluvias, ¿no? Durante el año. La regulación es también mínima, ¿no? Regula, aún así que está impactado, ¿no? Hay quemas, hay ganadería, hay agricultura y también reforestación con pinos, pero aún así este páramo sigue regulando el agua, no tan eficientemente como los otros, pero sí al menos regula y permite que haya agua disponible en la cuenca. En este caso, voy a mostrarle algunos de los resultados que tenemos comparando ya las cuencas, ¿no? Esta cuenca páramo, que le llamamos así páramo, es la que mejor regula el agua, la que está mejor conservada, ¿no? Como podemos ver aquí en los gráficos. Y esta, la que es su par, ¿no? Está bastante dista más 3 kilómetros de distancia en línea recta, pero así está en una etapa de recuperación. Hasta hace 10 años había ganadería, quemaba la gente, entonces es un páramo en recuperación y vamos a ver las diferencias al detalle, ¿no? Los eventos de lluvia se parecen bastante en estas cuencas, ¿no? En páramo y en chames, pero en cuanto a la regulación nos damos cuenta de que en la cuenca que está en recuperación, ¿no? Tenemos estos picos en el caudal, o sea que el ecosistema no está regulando la cantidad de agua, ¿no? A diferencia del ecosistema que está mejor conservado. En este caso, el que está de rojo, podemos ver que se pierde rápidamente, ¿no? El agua, tiene una respuesta a la lluvia en el caudal, o sea, libera más rápido el agua, versus este páramo, que ven aquí esta gráfica del caudal, donde se nota que es más lento la respuesta en el caudal. Llueve y lo regula más. Entonces, vamos a ver aquí. Bueno, esto es una tabla de datos que utilizamos en la iniciativa, ¿no? Para poder comparar, ¿no? Aquí están todas las variables que podemos estimar, ¿no? Para las cuencas. Y esto también para nosotros fue un dato bastante interesante de poder saber de que aún en las épocas más secas, ¿no? En los meses donde menos llueve, ¿no? El páramo sigue aportando un mínimo, entre 2 a 3 litros por segundo por kilómetro cuadrado, ¿no? Lo vamos a ver aquí al detalle en estas gráficas, donde vemos que nunca se llega a secar, ¿no? Siempre el páramo está drenando agua, aún así que existen periodos de ausencia de lluvias, ¿no? Este es un detalle que nos dan cuenta de los 2 a 3 litros de agua por segundo que sigue aportando el páramo. Y haciendo una estimación ya bastante gruesa hacia el aporte de los páramos en esta cuenca, ¿no? Que les mostré al inicio, la cuenca Quirós, podemos determinar que estas áreas de páramos, ¿no? Aportan en promedio 4.4 metros cúbicos por segundo al caudal del río, ¿no? Que es un aporte bastante importante y que nos deja ver de la importancia que tienen de conservar estas zonas. Bueno, estamos haciendo los esfuerzos de
poder darle una categoría a estos páramos de protección, ¿no? Hay áreas de conservación ya en marcha, constituidas, áreas de conservación local, y también implementando un mecanismo, ¿no?, de retribución para poder sostener este aporte y la funcionalidad del ecosistema como tal. Y otro dato bastante interesante es esta comparación que hicimos entre el coeficiente de escorrentía promedio mensual, ¿no?, donde vemos que en los meses más secos, ¿no?, digamos desde junio hasta octubre, noviembre, ¿no?, la comparación entre el ingreso de lluvia y la salida por escorrentía, ¿no?, es aún bastante alta. Es decir, llueve poco, pero sigue saliendo agua. Eso es lo que nos indica en esta gráfica, ¿no? Lo que quiere decir que el páramo, bueno, cumple su función que todos sabemos, ¿no?, como almacenador de agua, regulador, ¿no? Y en estos años, donde obviamente en las partes más bajas necesitamos más agua porque no llueve, para todas las actividades, especialmente para la agricultura, aún tenemos este aporte del páramo, ¿no? Y ya para finalizar, algunas de las conclusiones, las cuales de este monitoreo puedo alcanzarles, ¿no?, acerca de la precipitación sobre los 3.000 que les comenté, que es mucho mayor de la que estimábamos en la región. Existe una variabilidad también entre el páramo, ¿no? Hemos encontrado entre zonas que llueven mucho más, ¿no?, aún así en cortas distancias. La dinámica hidrológica en los ecosistemas es diferente, ¿no? Vemos y tiene mucho que ver con el estado de conservación, de recuperación o los efectos que se producen o los impactos que se producen sobre el ecosistema. Y que aún también en los periodos más secos, ¿no?, el páramo sigue aportando, y que finalmente el páramo en la cuenca Quirós tiene un aporte bastante significativo, ¿no?, que es producto del buen estado de conservación, de los acuerdos y de la funcionalidad que tiene el ecosistema para la región y para beneficio de los que vivimos en la parte baja, ¿no? Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.